primer resumen del programa le daba yo cuenta de la información en el sentido de que el Instituto Nacional de Migración había ya cerrado oficialmente el registro de migrantes centroamericanos y de otros países para obtener una visa de visitante por razones humanitarias. Y vamos a hablar sobre ello con el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, a quien le agradezco que nuevamente me tome la llamada. ¿Qué tal, comisionado? ¿Cómo estás? Muy buen día, Pascal. Gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Bueno, entonces se ha cerrado este registro. ¿Cuántos finalmente obtuvieron esta visa eh, por motivos humanitarios? Técnicamente no es una visa, Pascal, es una autorización de permanencia en México por razones humanitarias Sí. y estamos cerrando con 2.600 personas. La mayoría de ellos hondureños, Uh-huh. cerca del 70%, un 20% de El Salvador, un poco del 10% de Guatemala y una pequeñísima miscelánea de otros países. Pero fue un evento pues que marcó la apertura y el inicio del nuevo paradigma de la política migratoria en México, que privilegia pues el respeto de los derechos humanos y al mismo tiempo vincula a la movilidad de las personas con el desarrollo regional, con el mercado laboral. Cabe reconocer que esta segunda parte no ha tenido todavía la consolidación que nos gustaría, pero sí avanzamos, dimos pasos y hay ya personas que están relacionándose con el mercado laboral, especialmente en el sur de México, y otros que están reacomodándose en otros lugares de México, más la caravana que recientemente hemos tenido aquí en esa ciudad. Ya, digamos, no hubo interés por parte de otras personas en obtener este permiso, ¿o por qué se cerró esta etapa? No, se cerró porque ya habíamos llegado al punto de atención de la emergencia, porque fue una movilización grande de personas que tuvimos de Honduras y de El Salvador particularmente. Este flujo llegó pues relativamente a ese nivel, y ya los nuevos registros que teníamos eran más bien de vecinos de Guatemala. Uh-huh. Entonces eso ya merita otro tratamiento. En realidad con Guatemala hay dos instrumentos actualmente muy valiosos. Uno es el de visitante trabajador fronterizo, Uh-huh. que se utiliza muchísimo de las personas de Guatemala que cotidianamente trabajan en el sur de México, y el otro es el de visitante regional, que también se usa mucho, de Guatemala y de Belice. De hecho, Pascal, te comento que estos dos instrumentos está previsto que se amplíen también para las nacionalidades de Honduras y de El Salvador, de tal modo que la movilidad regional entre el sur de México y el norte el norte de Centroamérica se extienda y sobre todo se regularice, que avancemos a una dinámica de movimiento de las personas en los parámetros internacionales. Sí. Esto es de manera regular, ordenada y segura. ¿Cuál será entonces la diferencia, digamos, en términos migratorios de las personas que ingresaron en las primeras caravanas, las del año pasado, y que algunos de ellos ya han sido recibidos por la autoridad estadounidense para el trámite de una solicitud de asilo y han sido regresados a México? Estas personas, más allá de que las hayan entrevistado o no en Estados Unidos, ¿están en una condición distinta que quienes obtuvieron este permiso por razones humanitarias? Sí, a ver, primero déjame comentarte que sobre todo de la primera caravana, la mitad de las personas, alrededor de 3.000, intentaron el cruce irregular y fueron detenidos por la policía fronteriza de Estados Unidos. Sí. Y otros tantos regresaron, cerca de 1.400 o poco más, regresaron a sus países de manera voluntaria, Uh-huh. con apoyo de México y de OIM. Y la buena noticia también en términos del mercado laboral regional en la frontera
es que alrededor de 600 se quedaron a trabajar en la región y son registros nuevos en el IMSS. Entonces sí hubo una buena inclusión. Y de los que sí lograron tener acceso a la solicitud de asilo en Estados Unidos, que son muy pocos, realmente son una cantidad mínima, hay pues esta iniciativa de Estados Unidos de regresarlos a México. En lo que toca al Instituto Nacional de Migración, pues tenemos dos opciones, de vía migratoria. La primera es que si estas personas ya tenían la tarjeta de visitante por razones humanitarias, esta tarjeta pues sigue siendo válida y pueden entrar a México y salir sin ningún problema porque es lo que la tarjeta prevé. Quienes no la tengan, vamos a utilizar otro recurso que se llama formato migratorio múltiple, que permite el ingreso por razones humanitarias también y le da un horizonte de tiempo breve en función de cuando la persona deba salir del país. Cuando ingresa a México se le pregunta cuándo tiene que salir de México, evidentemente porque tiene su juicio de asilo en curso, sí. y eso es lo que dura la forma migratoria. Entiendo. Entonces, hasta por un máximo de 120 días. 120 días. Vamos a suponer que regresan porque los entrevistaron, los regresaron a México y les dieron cita para volver a recibir la respuesta. En caso de que la respuesta de asilo en Estados Unidos sea negativa, ¿esas personas tendrán que regresar a sus países de origen? Exacto. Ya es responsabilidad de Estados Unidos de acuerdo. hacer ese regreso y espero que así lo haga. Bueno, regresarlos directamente de territorio estadounidense hacia Centroamérica. Exacto. Muy bien. Pues quedó muy claro, comisionado, y como siempre, muchas gracias por estos minutos para el programa. Un gran gusto saludarte, Pascal. Gracias, hasta pronto. Que estés muy bien. Tonatiuh Guillén es el comisionado del Instituto Nacional de Migración.